están listos? Usted trajo su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer allí algunos versículos, unos 4 o 5 versículos allí para más o menos ver el trasfondo de la historia que vamos a leer o tocar hoy. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a el 39. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, Jesús les dice: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Pero se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Wow. Pero Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos, ¿qué hicieron? Los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? En otras palabras dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces el versículo 39 dice: Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Cuánto le gusta a usted? No sé si podrían bajar el volumen, por favor, un poquitito del teléfono que escucho allí. ¿A cuántos les gusta un momento de tranquilidad? ¿Vio cuando usted llega a su casa, se apaga todo y está solo allí y hay un silencio total? A algunos no les gusta la soledad, pero no sé, hay momentos en nuestra vida que necesitamos y llega el momento de calma. Y dice el versículo 39, dice: el viento se calmó, la tormenta se calmó, el problema se calmó, las circunstancias se calmó, las voces se calmaron, todo se calmó y todo quedó completamente tranquilo. La pregunta que quiero hacer en esta noche es: ¿será que a Dios, escuche bien lo que le voy a preguntar, a Dios le mueve tu necesidad? ¿Será que a Dios le mueve que nos duelan tanto las rodillas de orar y orar y orar y orar y orar y orar? Ahora están como cambiando un poquito. ¿Será que a Dios le mueve que ya no aguantes más, que ya no soportes más y que pienses, digas y estés constantemente pensando: ya no soporto más esta situación o vivir de esta manera? ¿Será que a Dios le mueve las lágrimas y lágrimas que nosotros derramamos al punto de casi ya no quedarnos ningún tipo de lágrimas? ¿Será que a Dios le mueve la necesidad nuestra? La pregunta es: ¿qué es lo que mueve a Dios? Este título, el mensaje en esta noche es: ¿qué mueve la mano de Dios? Y lo que me preguntaba rápidamente: ¿será que Dios es movido por la necesidad humana? ¿Será que es eso que nosotros tenemos que plantearle la necesidad para que su mano se mueva? Otra pregunta que me hacía, y ya vamos a entrar en las respuestas, pero ¿será que Dios está presente en medio de nuestra necesidad, o hay momentos que Dios también puede llegar a estar ausente? ¿Qué piensa usted? Porque hay gente que yo la he escuchado decir: yo sentí que Dios no estaba conmigo. ¿Será que Dios verdaderamente está ausente? ¿Se ausenta alguna vez de alguna situación? Y quiero responder estas preguntas. Voy a empezar por la última. No sé si le interesa el tema. ¿Le interesa el tema a usted? ¿Qué es lo que le mueve la mano a Dios? Yo quiero saber en esta noche, quiero salir de aquí sabiendo con certeza, con seguridad, qué es lo que mueve la mano de mi Dios. Entonces, pero vamos a arrancar por la última pregunta que nos hacíamos. ¿Será que Dios está presente en los momentos de necesidad? ¿Será que Dios está ausente? ¿Será que Dios no está? Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 139, 7 al 8. Dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir
de tu presencia. Versículo 8. Si subiera al cielo, ¿quién está allí? Está Dios. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo hasta abajo de todo, también Dios estaría allí. En resumen, Dios es un Dios omnipresente. No sé si escuchó esta palabra anteriormente, pero la omnipresencia de Dios significa que Dios, el creador, esa fuerza creadora, está en todos lados al mismo tiempo. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sabe que hay personas que no están interesadas en Dios? No sé si usted conoce alguna vez o conoció a alguien que no está interesado en Dios. Dice, yo por ahora no me interesa Dios. ¿Sí ha escuchado a alguien así? Pero ¿sabe qué? Aunque haya personas que no están interesadas en Dios, hay un Dios que sí está interesado en ellos. Hay un Dios que está presente en medio de las circunstancias de aquellos que no están interesados en Dios. Eso se llama un Dios omnipresente. En el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 3 dice, los ojos del Señor están ¿dónde? Eso significa los que lo quieren, los que lo buscan, los que no lo buscan. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos. ¿Serán ustedes? No. Vigilando a los buenos y a los malos. No importa cuán bueno, no importa cuán malo. Los ojos del Señor están en todo lugar. Y aunque Dios, sus ojos estén en todo lugar, vigilando a los buenos, los malos, esté presente en todos lados al mismo tiempo, Él en su palabra me deja saber que Él tiene lugares favoritos donde le gusta estar, donde le gusta traer su presencia. En realidad hay unos lugares que Dios se siente tan, pero tan cómodo que Él los quiere convertir en su morada permanente. Fíjese lo que dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16. Dice, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Fíjese, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su pueblo y ellos serán mi pueblo. Pero fíjese lo que dice al principio, el versículo 16. ¿Estamos? Creo que tenemos las notas equivocadas. Dice, porque nosotros somos templos del Dios viviente. Esta palabra, somos templo del Dios viviente. El viernes, cuando estábamos aquí hablando sobre las casas de paz, estábamos descubriendo cómo nosotros, esto exterior también es el templo de nuestro Dios. Entonces, si usted alguna vez se preguntó si Dios está ausente, ahora vemos por su palabra que Dios siempre está. Dios siempre está presente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya, aleluya. Dios está presente. Ahora, si Él está presente, si Él está en todas las circunstancias de nuestras vidas, yo quiero saber qué es lo que lo mueve a Él. Porque hay una diferencia entre estar presente y estar activo. Quiero saber cuando Dios está presente, cuando Dios está vigilándome, cuando Dios está atento y observando lo que estoy viviendo, ¿qué es lo que mueve la mano de Dios? ¿Qué es lo que hace que Dios se active en lo que yo estoy viviendo? Si Dios se activa por la necesidad humana, Dios tendría que estar actuando en cada una de las injusticias que están sucediendo en este mundo.
Es justamente la razón principal porque mucha gente decide ofenderse con Dios y no creer en Dios, o decir que Dios no existe, o decir que Dios no es un Dios justo. ¿Cómo puede ser que sea un Dios justo cuando hay gente que se está muriendo de hambre, cuando hay niños que están esto y lo otro, y comienzan a describir un montón de situaciones de necesidad en la que aparentemente Dios no se está activando? ¿Cuántos me siguen? Entonces todavía me sigo preguntando, ¿será que a Dios le mueve la necesidad? ¿O será que la mano de Dios se mueve por otra cosa? ¿Será que hay algo que está en su palabra que realmente mueve la mano de Dios? Porque, escuche esto, no es lo mismo que Dios esté presente a que Dios se manifieste. ¿Sí me está escuchando? No es lo mismo que Él esté observando a que Él se mueva en medio nuestro. No es lo mismo que Él esté atento a que Él se mueva y se active en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, en nuestras oraciones. Nosotros podemos estar orando, nuestras rodillas pueden estar hinchadas de arrodillarnos 15 veces al día por 15 horas seguidas, y estamos allí orando y orando y orando, y Dios está observando nuestra oración. Él está atento a las oraciones. Pero la pregunta que vuelvo a hacerme, y usted dice, pastor, ¿cuándo la va a responder? ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? Voy a darle un ejemplo. Quiero que mire el de su derecha. Si hay alguien a su derecha, mire a la persona que está a su derecha. Ahora mire el de la izquierda. Si lo vio bien. Me imagino que lo conoce o la conoce al que está a su lado. Si no lo conoce, asegúrese de conocerlo, pregúntele el nombre, salúdelo. Después del servicio, ahora estoy predicando. No. Pero ¿sabe qué? Quizás, ¿qué tal si el que está a su derecha o el que está a su izquierda es un millonario? Ahora se pusieron a charlar con más ánimo con el de al lado, ¿no? Recién lo miraron como con cara así como, y ahora, ¿qué tal si realmente es un millonario? Pero podemos tener el conocimiento de que es un millonario, o puede decirnos que es un millonario, puede decir que va a venir un millonario a visitarnos. Pero ¿qué tal si este millonario, en lugar de decirnos que es un millonario, en lugar de estar presente en nuestras reuniones, de repente saca su chequera y viene y le dice, Iván, vení, $1 millón, Iván Asensio. Tac. Se fue Iván. Víctor, $1 millón. Y empieza a caminar por aquí dando $1 millón a cada uno. Ahí vemos la diferencia. Vos también querés $1 millón. Okay. Mira que no tenés 18, todavía va para mí. Ese es mi hijo, si no lo conocen. Una cosa es que el millonario esté presente y otra cosa es que se manifieste. Una cosa es que esté entre nosotros y otra cosa es que demuestre que realmente es lo que está diciendo ser. Y la única forma que él demuestra ser lo que dice ser es que cumpla con los requisitos que se hace llamar millonario. Entonces, si él es millonario, podría él hacer esto de brindarle $1 o $1 millón o 2 o 5. Necesita manifestarse para comprobar que realmente Él es lo que dice ser. Ahora, algo similar sucede con nuestro Dios. La manifestación de su presencia se puede ver por el resultado que produce en nosotros. Lo voy a repetir otra vez. La manifestación, no solamente la presencia, sino la manifestación de la presencia de Dios se puede ver por los resultados que produce en nosotros. Y le voy a dar un ejemplo. Nuestro Dios, Él es sanador. Entonces, una manifestación que el millonario de los millonarios, el Señor de señores, el Rey de reyes se ha manifestado entre nosotros es que alguien reciba la sanidad de su cuerpo.
No solamente fuimos a la casa de Dios, hoy yo sentí la presencia de Dios. No, usted puede salir diciendo, Dios se manifestó en mi vida. No solamente lo sentí, porque hay gente que está diciendo, uy, estas iglesias están solamente llenas de emociones. ¿Cómo es que pasan al altar, se le caen las lágrimas, después siguen siendo igual? Es porque hay mucha gente que solamente está sintiendo a Dios. Hay mucha gente que solamente conoce a Dios por emociones o por sentimientos. Pero cuando nosotros aprendemos y conocemos cómo es que se mueve la mano de Dios, van a comenzar a ver otros resultados. Si nuestro Dios es sanador, tiene que haber sanidad en nuestra vida. Si nuestro Dios es un Dios de paz, tiene que haber paz en nuestro corazón, aún en medio de la tormenta. Si nuestro Dios es un Dios de amor, yo no sé su Dios cómo es, pero mi Dios es amor. Entonces yo no ando odiando a las personas, viviendo una vida con rencor, atacando al que está enfrente mío. No, yo estoy lleno de amor porque mi Dios es amor. Y allí comienzo a observar cómo Dios no solamente se hace presente, sino que se manifiesta en mi vida. Mi Dios es gozo. Y nosotros andamos con esa cara de no gozo, por no decir de amargados. Mi Dios es santo. Y ahí andamos revolcados en el pecado. Si nuestro Dios puede manifestarse en nosotros, debería nuestra vida ser una vida santificada. Una vida separada del pecado, de la maldad, de la mentira, del odio, de las broncas, de los chusmeríos, de todas las cosas que hacen que nuestras relaciones con Dios se rompa y con los seres humanos se rompa. De esas cosas que hacen que usted se distancia de su amigo, se distancia del que está a su alrededor, son cosas que pueden llamarse pecado. Ahora, si nosotros entendemos que nuestro Dios es un Dios de gozo, yo puedo vivir una vida llena de gozo cuando Él se manifiesta en mi vida. Si Dios es proveedor, no solamente yo voy a saber que Él es proveedor, sino que Él, cuando se manifieste en mi vida, Él va a proveer para mi familia, Él va a proveer para mí, Él va a proveer para mis hijos. No hay nadie que realmente reciba la manifestación de Dios y se muera de hambre. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Debería manifestarse en nosotros que Dios es bueno. Pero si queremos estar seguros que Dios está activo en nuestras vidas, alguna de estas características tiene que verse reflejada en nuestras vidas. No podemos pretender que Dios esté activo en nosotros, que Dios se manifieste, que Dios se esté moviendo, si ninguna de estas características de Dios se manifiestan en nuestra vida. Ok, llegué a la pregunta primera. ¿Qué mueve la mano de Dios? ¿Cómo hago para que Dios se mueva? La manera más fácil de explicar lo que encontré en la palabra de Dios es por medio de lo que leímos al principio, por medio del relato de cuando los discípulos iban en esa barca. Y la tormenta, imagínese usted por un momento, trasládese en su mente imaginativa. Imagínese la peor de las tormentas, una tormenta fuerte, al punto que azotaba de tal manera que parecía que esa barca se iba a destrozar. Las olas eran tan gigantes que sobrepasaban el barco y la embarcación, y observaban ellos allí el mar tan enfurecido, mucho más enfurecido que lo de costumbre. Ahora los hombres que están al bordo de esta embarcación están llenos de pánico. Pero mientras ellos están en pánico, en desesperación, en angustia, en pensando qué es lo que va a suceder, Jesús está plácidamente descansando en el camarote. Qué historia que ha sido predicada tantas veces, que ha sido relatada tantas veces, que quizás todos aquí las hemos escuchado una u otra vez. Pero qué historia imaginarse
terrible tormenta y Jesús descansando en el camarote. En otras palabras, las tormentas no es lo que mueven a nuestro Dios. No sé si me está escuchando. Las tormentas, los sacudones, los vientos fuertes, por más fuerte que sea, no es lo que mueven la mano de Dios. Finalmente, uno de los que están allí a bordo se cansa, se harta de esperar que el maestro finalmente se levante y deje de roncar allí en el camarote. Está cansado de ver cómo ellos están a punto de perecer y va hacia donde se encuentra el maestro y lo sacude un poco y le dice: maestro, ¿no ves que vamos a perecer? ¿No te da un poco de lástima que estamos aquí y nos estamos a punto de ahogar? ¿No podrías, Jesús, maestro, tener un poco de consideración con nosotros que estamos tan cerca tuyo, que nos hemos embarcado en esta, que hemos dejado la familia, que dedicamos tiempo para ti, que estamos todos los domingos en la casa de Dios, que nos arrodillamos a orar? ¿Cómo es que no tienes consideración de nosotros? Pero será mejor que nosotros entendamos que, y los discípulos sepan, que ese día y esa acción que ellos acababan de hacer, de ir a despertarlo y de ir a reclamarle de tal forma al maestro, ese día, esa interacción con el maestro, con Dios, no va a quedar retratada en el cuadro de honor de la historia de los discípulos. Este no será el tipo de historia con la que los futuros evangelistas y pastores van a armar los mejores mensajes. Si los discípulos querían aparecer o retratados o enmarcados en la historia grande de los valientes de la fe, tengo que comunicarles que ellos hicieron lo equivocado, porque de ese modo no se mueve la mano de Dios. No van a conmover al maestro con un sacudón, no van a conmover al maestro con gritos desaforados. La histeria no enorgullece a nuestro Señor. No vamos a convencer a nuestro Dios con emociones, no vamos a convencer a Dios con lágrimas, no vamos a convencer a Dios con 10,000 oraciones repetitivas, no vamos a convencer a Dios con hacer siempre lo mismo sin realmente entender lo que verdaderamente mueve la mano de Dios. Pero Jesús, al ser despertado, se levanta, yo me imagino, un tanto molesto. Se levanta un tanto como irritado con la situación. Este era el único momento en su ministerio, en su vida ministerial, que tenía él para descansar entre un punto y otro, en donde él le dijo: pasemos al otro lado, como diciendo: ustedes se pueden encargar de que arribemos al otro lado. Cuando lleguemos al otro lado, los milagros van a seguir. Voy a seguir mi ministerio, pero ahora necesito descansar. Pero ahora estos mismos hombres que presenciaron como ese Jesús que ahora dormía allí, pero estaba presente, ese mismo Jesús había resucitado muertos, había sanado enfermos, ahora lo despiertan de un descanso reparador, porque había solamente una tormenta en su vida. Una tormenta en su vida, un problema en su vida. Y allí están reclamando, gritando desesperadamente, mostrándole cuál era su necesidad. Y ahora yo me imagino a Jesús como un poco refregándose los ojos. No sé cómo es que usted se levanta y cómo le cuesta levantarse en las mañanas, pero la mayoría de nosotros no nos despertamos muy felices, no nos despertamos muy alegres, y no nos despertamos especialmente cuando nos interrumpe en el medio de un buen sueño el despertador, o como esta mañana el gato. Tan hermoso que tengo, pero nos despertó tantas veces. Y yo lo amo a ese animalito. Pero cuando te despierta en la madrugada, como que uno
cambia de parecer por ese momento. Luego a la mañana siguiente, cuando lo recuerda, que dice, es de verdad que te amo. Pero ese momento, y yo me imagino a Jesús despertándose como diciendo, tenía solamente un tiempito para descansar y me acaban de despertar. Se refriega quizás un poco los ojos y ahora trata de calmar a ese que lo viene a despertar. Trata como tranquilo, tranquilo. Encima tiene que hacer ahí como un control emocional con el que está a su alrededor. No, tranquilo, no te preocupes, va a estar todo bien. Mientras él todavía está tratando de reaccionar de su sueño profundo. Y Jesús le dice una frase muy hermosa y le dice, no tengan miedo. Lo dice calmado. Ahora el Señor sale de su camarote, les ordena a los vientos con su palabra y le está diciendo cállense, enmudécense. Y ahora de repente todo se calma y la tormenta ya pasó. Pero hay una versión en la cual dice esta frase y les dice, hombres de poca y se fue a la cama otra vez. Yo no sé qué hizo Jesús después, pero me imagino que si estaba cansado, capaz se fue a descansar otra vez. No creo que se haya quedado ahí, como decimos en Argentina, a tomar mate con ellos. Estaba irritado un poco con ellos. Los regañó, les dijo, hombres de poca fe. Quizás los discípulos pensaron que le iba a dar una palabra de aliento. No sé qué les iba a decir. La próxima vez, muchachos, no tarden tanto en despertarme. Llámeme antes. Quizás pensaron que les iba a mencionar que para el próximo viaje se aseguren tener una mejor embarcación o que chequen si hay suficientes botes salvavidas. Pero en realidad lo que Jesús les está diciendo luego de haber calmado la tormenta es: ustedes son personas que fallaron en su fe. Imagínense por un momento qué diferente hubiese sido todo si alguno de ellos, de los que estaba en medio de la tormenta, se hubiese parado enfrente allí en la proa y hubiese dicho: viento, mar, enmudezca en el nombre del Señor Jesucristo, que aunque está durmiendo, en su nombre todo le tiene que obedecer. Imagínense qué historia diferente sería en estos tiempos. Ahora sí, nosotros podríamos relatar las historias de los grandes héroes de la fe y decir: wow, esos discípulos sí que tenían fe. Pero ahora vemos y tenemos que relatarla por otro lado. Pero hay algo que nos dice y nos aclara y nos confirma que lo que mueve la mano de Dios es la fe. Usted dice: pastor, qué profundo. Tanto para llegar ahí. Hebreos 11:6 dice: sin fe es. ¿Qué dice? Otra vez, lo quiero escuchar. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Pero entonces, ¿por qué es que algunos cristianos solo sienten a Dios, pero nunca llegan a experimentar cómo Dios se mueve en ellos? ¿Por qué hay cristianos que solamente viven sintiendo a Dios, pero nunca experimentan Dios moviéndose en su vida? ¿Por qué es que quizás algunos de nosotros venimos a la casa de Dios y solamente experimentamos sentir algo que se siente lindo? Yo he escuchado a algunos de ustedes decir, cuando han llegado por primera vez: qué lindo me sentí, la presencia de Dios, algo que no había sentido antes. Las lágrimas comenzaron a derramarse y claramente es la presencia de Dios. Pero ahora, ¿por qué es que solamente muchas veces nos quedamos solamente sintiendo a Dios, pero Dios no se manifiesta
en nosotros. Y la respuesta está allí en la palabra de Dios. Es porque nuestras oraciones, el contenido de nuestras oraciones, el contenido de nuestra interacción con Dios solamente es igual al de los discípulos en medio de la tormenta. Marcos 4:38. Ellos dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Hay muchas veces que nosotros estamos orando horas de la misma manera. Señor, ¿no te das cuenta mi necesidad? Señor, ¿no te das cuenta lo que estoy sufriendo en mi matrimonio? Señor, ¿no te das cuenta lo que estoy viviendo ahora sin trabajo o sin negocio? Y lo que está viviendo mi familia, lo que está viviendo mi hogar. Señor, ¿no te das cuenta que ya no puedo ni siquiera sacar las manos en medio de este mar de problemas, de deudas, de enfermedades? ¿No ves mi situación? ¿No ves que ya no puedo más? ¿No te importa que tu hijo la está pasando tan difíciles? Y hay oraciones tras oraciones tras oraciones que nosotros venimos, pasamos a los altares y solamente le estamos recordando a Dios lo que necesitamos, lo que nos falta. Pero vengo a decirte, Dios estaba allí el día que te estaba haciendo falta eso. Dios estaba allí el día que estabas discutiendo en tu hogar. Dios estaba observando cada cosa que has estado viviendo por los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses. En realidad Dios estaba allí el día que tú naciste. En realidad Dios estaba allí en el vientre, mientras tú estabas en el vientre de tu madre. Dios siempre está con nosotros. Dios nunca nos abandona. No hace falta decirle dónde estás, porque la respuesta en esta noche te está diciendo: yo estoy aquí, yo siempre he estado. Aleluya. Dios siempre está. Pero el versículo 40 le dice, y aquí está la respuesta: ¿por qué, si yo estoy, tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Iglesia, nuestra fe puede muchísimo. Creer en Cristo Jesús y en su poder va a cambiar radicalmente nuestras oraciones. Cuando comencemos a orar creyendo que Dios es capaz de hacer todo y aún mucho más de lo que nosotros pedimos, creemos que Él pueda hacer, entonces es cuando Dios va a comenzar a mover su mano entre nosotros. Cuando nuestras oraciones comiencen a cambiar, cuando dejemos de reclamarle a Dios y de llorar: Señor, ¿por qué? Como si Dios fuera un psicólogo que tuviera que escucharnos. Y Dios va a escucharte, Dios va a consolarte, pero quizás tienes que entender en esta noche que eso no mueve la mano de Dios. Ninguna oración sin fe va a alcanzar a que Dios mueva su mano en tu situación. ¿Cuántos me siguen? Una oración con fe va a cambiar tus acciones. Una oración con fe va a cambiar la narrativa de tu vida. Una oración con fe va a cambiar la historia de tu vida. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 lo dice muy, pero muy claro. La Biblia dice: la fe es la garantía de lo que se espera. Es estar seguro de lo que no se ve. Entonces, cuando te manejas en fe, ya sabes qué es lo que estás esperando, aunque todavía no lo veas. ¿Cuántos me siguen? Cuando oras con fe, ya sabes qué es lo que puede suceder, aunque todavía no lo estás viendo. Ya sabes qué es lo que Dios puede poner en tus manos, aunque todavía no lo tengas. Entonces, con esa seguridad, ahora tú te puedes dirigir directamente a la tormenta, tú te puedes dirigir directamente al problema, te puedes dirigir a la situación y decirle directamente: situación, problema, tormenta, te mando a enmudecer en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, porque tú, iglesia, tienes la autoridad de mover
la mano de Dios por medio de tu fe. Tu fe es la que va a mover la mano de Dios. No van a ser 1000 oraciones. No va a ser solamente que vengas a danzar aquí adelante. No va a ser que andes invitando a todos a la casa de Dios. Puedes hacer todo eso. Puedes comportarte muy bien. Puedes tener un buen testimonio. Pero si no tienes fe, la mano de Dios no se va a mover en tu vida. Dios no puede manifestarse en un corazón que no crea realmente que Dios puede hacer lo imposible en tu vida. Necesitas manejarte con fe. No puedes salir a la mañana al trabajar dudando de lo que Dios va a hacer ese día. No puedes levantarte ese día, ay, vamos a ver lo que va a suceder hoy. No, mi hermano, declara con fe, este será un día victorioso. Levántate a la mañana y diga, Dios va a hacer algo en medio de mi problema. Cuando tú te levantes mañana el lunes y sabes que te espera el lunes, el martes, el miércoles, y sabes que el martes no hay trabajo, el miércoles no hay trabajo, el jueves hay que pagar una deuda, el viernes van a venir a tocarte a la puerta alguien que realmente no quieres que llegues, pero va a llegar de todas maneras. Pero te levantas el lunes y dices, Señor, aún en medio de la tormenta yo no me voy a quejar, porque ahora sí sé cómo mover tu mano. Ahora declaro, tormenta, que calles y enmudeza. Toda duda en mi mente se calla. Toda duda y preocupación sale de mi mente y la voy a reemplazar con alabanza, la voy a reemplazar con adoración, la voy a reemplazar con palabras de bendición. Oh, háblale al problema, porque solamente a veces le hablamos a Dios, ay Dios, y estamos ahí con una lista de quejas. Dígale tu problema, calla y enmudece, porque eso fue lo que hizo Jesús. Le habló a la tormenta. Usted dice, bueno, ¿cómo le va a hablar el problema? ¿Por qué no? Aparentemente todo tienes ya una relación con tus problemas, porque le hablas de tu problema más que de tus hijos. Habla de tus problemas más que de las cosas buenas que están pasando en tu vida. Habla de tus tormentas más que de las cosas lindas que están pasando en tu vida. En realidad te refieres a tu esposa como un problema. Uy, me metí en un problema mal. ¿No se ha dado cuenta que hay gente que habla más de su problema que de otra cosa? Ahora me pregunto, si nosotros hablamos tanto de nuestros problemas, de nuestras tormentas, de nuestras adversidades, de las cosas que tenemos que enfrentar, ¿por qué no le hablamos al problema y le decimos con la autoridad? No sé si usted recuerda un mensaje que se llamaba autoridad legal, hace algunas semanas atrás. Con esa autoridad legal que Dios nos ha dado, legalmente podemos utilizar el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que toda rodilla se doblará. En el nombre, el único nombre bajo el cielo en que hay salvación. Nosotros, los hijos del Rey, tenemos la autoridad para usar ese nombre solamente si lo usas con fe, porque puedes repetir vanamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Incluso yo recuerdo, y esto no lo estoy diciendo que no lo utilicen con fe, pero a Jesús se lo utiliza hasta en malas palabras. La gente utiliza a Jesús de todas formas. Podemos nosotros empezar a decir el nombre de Jesús como si fuera algo que es una poción mágica solamente de repetir y ya tiene que ser. No está en el audio que salga de tu boca, sino está en la fe con la cual tú pronuncias el nombre de Jesús. ¿Cuántos me siguen? Porque nosotros en español decimos Jesús, en inglés ellos dicen Jesus, en otro idioma se pronuncia de otra forma. Entonces la clave no está ni en la pronunciación, ni en cómo lo decimos, ni en el acento que le ponemos. La clave es en que si realmente creemos que en el nombre de Jesús lo que estamos pidiendo va a suceder. ¿Cuántos me siguen? ¿Sabe qué? Hebreos nos habla y nos da una lista muy interesante de lo que se logró por fe. Y ya voy a terminar, el músico que pase. Por la fe, dice Hebreos 11, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Si no tuvieras fe, no podrías creer en eso. No tuvieras forma de creer en eso. Por la fe,
Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Por la fe, Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para vivir en un lugar que más tarde iba a recibir como herencia, obedeció y salió Abraham sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham se radicó en el extranjero como su tierra prometida y habitó en tiendas de compañía con Isaac, con Jacob, con herederos también de la promesa que Dios le había dado. Por la fe, Abraham, a pesar de estar ya anciano y avanzada su edad, él y Sara, que ella era estéril, por fe recibió fuerzas para tener hijos. Por fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a su hijo, a su único hijo Isaac, que estaba, a pesar de la promesa de Dios que le había dicho: tu descendencia se va a establecer por medio de Isaac. Ahora Abraham, por fe, él iba a ofrecer en sacrificio a su único hijo. Por fe, ahora su hijo Isaac bendijo a su hijo Jacob y Esaú. Por la fe, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, llamado Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José. Ahora por la fe, José, al fin de su vida, en los últimos días de su vida, el famoso José, se refirió a las salidas de los israelitas de Egipto. Ahora por la fe, Moisés, recién nacido, un bebito, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso, precioso, pero no tuvieron ningún tipo de miedo en contra de los edictos del rey de esos tiempos. Por la fe, Moisés, ya cuando era adulto, renunció a ser llamado el hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, en cambio a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Por la fe salió también Egipto, el pueblo, sin tener miedo a la ira del rey, porque se mantenían como observando al Dios invisible. Por la fe, Moisés celebró la Pascua. Por la fe, el pueblo cruzó el mar Rojo como si fuera por tierra seca. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, aleluya. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. Hay muchos más ejemplos en la Biblia: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, todos los profetas que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Por la fe apagaron la furia de las llamas, escaparon al filo de las espadas, sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron fuga al enemigo y a los extranjeros. Me recorrí del principio casi hasta el final. Una de las historias más rutilantes de la Biblia. Pero ahora estamos en el 2019. Estamos en esta ciudad, en la ciudad de Apopka. Estamos en esta comunidad en donde Dios nos ha puesto. Y me pregunto yo, ¿qué es lo que Dios va a hacer con tu fe? Te acabo de dar una lista extensa de lo que Dios hizo por la fe de estos hombres. Me pregunto yo en esta noche, ¿qué es lo que Dios puede hacer con nuestra fe? Esta imagen de ese auditorio que le acabo de mostrar es una respuesta a la fe de gente que cree en las promesas de Dios. Esas imágenes, y usted ve el auditorio vacío, pero yo y mi fe, algunos podrán llamarme locos, algunos podrán estar diciendo cómo es que se van a mudar de tener un auditorio de solamente 170, 180 asientos a un auditorio de 960 butacas. Y yo les vengo a decir que es solamente por fe. Por fe es que tenemos que actuar. Yo no creo en mis fuerzas, yo no creo en mi talento, yo no creo en mi habilidad, yo creo
en el Dios de Abraham, en el Dios de Gedeón, en el Dios de Barak, en el Dios de Moisés, en el Dios del pueblo de Israel, en el Dios de Samuel, en el Dios de Daniel y el de Foso de los Leones, en el Dios de José, en el Dios de Jacob. Yo creo en el Dios de la promesa. Le invito a que se ponga de pie en esta noche. Vengo a preguntarte, iglesia, ¿qué es lo que va a suceder con tu fe? Quiero que cierres tus ojos un momento y quiero que pongas tu mente en que Dios no solamente está aquí, sino que quiere manifestarse en nosotros. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Dios comienza a moverse en esta noche en tu corazón? No solamente que lo sientas, sino que comience a moverse, que comience a manifestarse. Cuando el millonario de los millonarios, cuando el rey de los reyes, cuando el señor de los señores, cuando el doctor de los doctores, cuando el pacifista por naturaleza, cuando el Dios de amor eterno, el Dios de salvación, el Dios de perdón, el Dios que te ama, el Dios que te llama, el Dios que te está diciendo: tu fe en esta noche puede mover mi mano. Y no lo vas a ver porque es fe. Aunque no lo veas, todavía Dios está obrando en esta noche. Aunque no lo observes, tus ojos espirituales pueden verlo. Pero en esta noche lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a hacer una oración dirigida hacia la situación que te está impidiendo avanzar y llegar al otro lado. Por lo que Jesús nos está diciendo, iglesia, vamos al otro lado. Semana tras semana Dios nos ha estado hablando: es tiempo de moverte, es tiempo de salir, es tiempo de no quedarte allí estancado, es tiempo de que empieces a usar tu fe para avanzar e ir al otro lado. Hay alguien en esta noche que está listo a cruzar con Dios e ir al otro lado de sus problemas. Quiero que levantes tus manos si estás listos a superar esos problemas, esas adversidades. Quiero ver todas las manos levantadas. Si hay una tormenta que necesitas superar y cruzar hacia el otro lado, en donde el Espíritu de Dios te está llamando, así con tu mano levantada, así como la tienes ahora mismo, quiero que rápidamente pases a este altar. Quiero que todos vengamos a este altar.